Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y desde aquí pues deseando presentar la lección de una manera que resulte instructiva con materiales que están en la lección y algunos otros adicionales. Como ustedes saben, estamos presentando semana a semana la lección, ahí tenemos la imagen, alusiones, imágenes y símbolos, y recordemos que el propósito del autor era darnos todos estos elementos para que estudiemos mejor la profecía bíblica, cómo estudiar la profecía bíblica mediante estas imágenes y símbolos. En esta ocasión vamos a mirar la lección número 7. Aquí pues tenemos ya la imagen de los capítulos y aquí abajo entonces fundamentos de la profecía. El título pareciera no guardar mucha relación con el contenido del tema, pero si se analiza mejor, se observa que por fundamentos de la profecía quiere decir todo aquello que tenga que ver con el trono de Dios, es el fundamento finalmente, Dios en sí, y los ángeles que rodean el trono. Hay mucha riqueza de información para nuestra comprensión de la profecía bíblica. Vamos pues entonces a examinar los contenidos de modo que podamos sacarle provecho a lo que el autor nos trae para esta semana. Aquí tenemos, además del texto de memoria, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y a Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Un texto muy bonito del capítulo 6. Ya vamos a mirarlo también y compararlo con otras porciones, pero recalquemos algunos puntos importantes de este día sábado que tenemos ahí delante. Lo tenemos ahí con algunas marcas que ustedes pueden observar. Un punto interesante que ya se dijo la semana pasada es cómo el sacrificio de Cristo llega a ser el centro de la revelación del cielo para la humanidad cuando Jesús se aparece como tal, como un cordero inmolado en Apocalipsis capítulo 5. En otras palabras, Dios al querer revelarle a la humanidad cómo es Dios, qué plan tiene Dios para con nosotros, y pone allí en el medio a nuestro intercesor, a nuestro Señor Jesús, como un sacrificio, como un cordero. Bien, así que ya estamos mirando un elemento importante en el desarrollo del trono de Dios y los ángeles, querubines, serafines. Aparece el sacrificio de Cristo. Pero junto con ello, veremos también este punto señalado en el día sábado. La rebelión humana llegará para siempre a su fin, y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios brillará incluso con mayor intensidad que en su diseño original para la humanidad, gracias al sacrificio de Jesús. Tenemos que estar tan agradecidos porque Dios se reveló mucho más, mucho mejor, mucho más profundamente a través de la obra que hizo Cristo en nuestro favor. Pero para entender esa obra, entonces los contenidos de esta semana acerca del trono y los ángeles que rodean el trono y que adoran al Señor. Para ello, entonces, repasemos algunos puntos importantes. Fijémonos este texto que invito a que leamos, el de Isaías capítulo 6, es el tema del día domingo. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, desde los primeros versículos, vamos a leer cómo Dios busca revelarse al profeta, a Isaías, pero en la revelación aparece algo interesante. Los labios inmundos. ¿Será que esto tiene relación? ¿Por qué el profeta se ve a sí mismo? No habla tanto del corazón, sino de sus labios. ¿Qué relación tiene ello? Vamos pues entonces a leer Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, que dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno traía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces yo dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y este es el punto que queremos señalar. ¿Por qué en esta revelación se remarca la inmundicia de los labios? Ahora vamos a ver un texto que nos puede ayudar. Y que habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y siguiente versículo:
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Se entiende en una misión evangelística, a predicar, a amonestar. Entonces respondí, mientras que antes Isaías estaba muy desanimado, ahora dice, heme aquí, envíame a mí. Amigos, vamos a conversar acerca de lo inmundo de labios. Se dice inmundo de labios, que es la parte externa, de algo interno que es la inmundicia de la mente, del corazón. Mírenlo como lo expresa Lucas capítulo 6, versículo 45. Y aún leeremos un texto de Santiago también, respecto del valor de la lengua. Pero leamos este primeramente. Miremos acá. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la boca, los labios, es la expresión externa de una abundancia que hay adentro, en el corazón. Y si ese corazón es malo, todo está contaminado, sale por medio de la boca. Así que inmundo de labios es inmundo de corazón. O miremos cómo lo expresa el apóstol Santiago en su libro capítulo 3, desde los primeros versículos. Texto que cada tanto deberíamos recordar, el valor de la lengua en nuestra experiencia cristiana. Dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Miremos cómo se le llama perfecto a alguien que domina la lengua, y a continuación Santiago da ejemplos. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su, agregamos, poderoso cuerpo. O con las naves lo mismo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque encendió o enciende un pequeño fuego. Con esto, mis queridos hermanos, amigos, vemos que la Biblia revela que a través de la lengua se expresa lo que tenemos en el corazón, la inmundicia del corazón. Y por lo tanto, ya lo decía Santiago, con la lengua podemos hacer mucho daño o también traer bendición. Fijémonos cómo lo va a decir también nuestro Señor en Mateo capítulo 15, versículo 19, cuando Él dice que lo que hay desde adentro hacia afuera contamina y no a la inversa, como sostenían los judíos. Dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Sale del corazón, pero a través de la lengua se verifican muchos de esos pecados que están alojados en el corazón. En consecuencia, cuando Isaías se ve a sí mismo inmundo de labios, inmundo de corazón, y aún más, y habitando en medio de gente inmunda, no obstante tuvo el privilegio de mirar las faldas de Jehová, de contemplar el trono de Jehová. Y amigos y hermanos, quisiera invitarles a que también pongamos la mano en el corazón. Y es con respecto a cómo las más de las veces llevamos nuestros servicios en la iglesia o aún en la casa, nuestra vida regular diaria, y sin embargo Dios puede vernos inmundos cuando nuestra mente está contaminada y se trasluce a través de las palabras. Deberíamos pues limpiar la mente para que también, como dice el texto que hemos leído, del buen corazón limpio salen las buenas palabras. Bien, de ello trata Isaías capítulo 6, pero especialmente al ser limpiado, noten cómo cambia el hombre. ¿Quién va a ir a predicar? ¿A quién yo voy a enviar a nuestro favor? Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Qué linda expresión de un hombre transformado porque Dios le quita la culpa, simbólicamente llevándole un carbón encendido para lavarle la culpa de los labios. Es algo simbólico. Se podría haber usado otro símbolo,
Lo importante es que el corazón esté limpio y por la boca salga la limpieza que hay en el corazón. Junto con esto, vamos a mirar más todavía lo que nos trae la lección con respecto a este día que trata sobre Isaías capítulo 6. Fíjense en el capítulo 5:35 de Juan, allí lo tenemos, cuando se compara a Juan con una antorcha. Ese es el caso de el carbón encendido. Recordemos que allí en el trono de Jehová hay ángeles que acompañan y entonces van a servir al ministerio del Padre, y uno de ellos pues toma con las tenazas, lleva un carbón encendido y limpia allí la boca de Isaías. Así como estos ángeles están al servicio del Señor, así también hubo un ángel, pero este de carne y hueso, ángel mensajero, Juan Bautista. Miremoslo cómo lo expresa, lo tenemos ahí nomás en la lección, está subrayado. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento o por un tiempo bajo su luz. Y el comentario, aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Era la obra que hacía Juan. Era un ángel, como un serafín, ya que la lección va a tratar, y eso lo vamos a ver un poquito después, los serafines y querubines, ellos cumplen la misión de servir al Señor. Así lo hacía Juan. Recordemos que siendo mensajero, ese es el significado de la palabra ángel, él era un ángel, un mensajero de parte de Dios, llevando como antorcha un mensaje. Pero miremos el comentario final que trae este día también. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre. Y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Pero luego, amigos, aparece una pregunta que nos la podríamos hacer nosotros. Solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, él dijo, aquí estoy, envíenme a mí. ¿Y cómo puede cada uno de nosotros, tras ser expiados nuestros pecados por la sangre de Jesús, responder como Isaías? Saben, en nuestras iglesias tenemos, ustedes saben, apatía, un letargo, una somnolencia, hermanos que se quejan, etcétera, porque escuchamos el servicio y seguimos en lo mismo. Nos está haciendo falta una visión del trono de Jehová como la que tuvo Isaías en el capítulo 6. Ver al Señor poderoso, pero que además causa un impacto tan negativo como el que tuvo Isaías, que él tuvo que decir, cuán abominable me siento después de contemplar la gloria del Señor, que un hombre inmundo de labios haya contemplado la gloria. Ese impacto, mis hermanos, mis amigos, necesitamos tenerlo también. Y esto va a ocurrir cuando dejemos de hacer cultos tan formalistas. Si vamos a la iglesia a participar del estudio de la lección, de la escucha del sermón, de las conversaciones que tenemos con los hermanos, especialmente en sábado, mis hermanos, seamos más conscientes de para qué vamos a la iglesia. Déjeme que traiga un texto que puede ser ofensivo, pero necesito traerlo. Cuando estamos en el día del Señor, el sábado, realizando los servicios que Dios quisiera que en el día del Señor hagamos con un corazón limpio, sometidos a Él. Pero aquí, llegado el día del Señor, vamos a la iglesia y tenemos corazones impuros, actitudes de las que no logramos ver, como le pasara a Isaías, cuán abominable me siento. Tan grandioso el Señor y yo tan sucio. ¿Me dejan que lo ilustre? Voy a invitarles a que veamos unos pocos textos para darnos cuenta que necesitamos esa visión de Dios en la que podamos vernos a nosotros mismos tales como somos y entonces humillarnos ante Dios para que Él limpie el pecado, no solamente de los labios, el del corazón, el de la mente. Y luego sí, cuando viene la exhortación, hermanos, hagamos esto o lo otro, levantamos la mano, sí Señor, allí voy, porque estamos impactados de la visión del amor de Dios, pero también de nuestra pecaminosidad. Miren un ejemplo de lo que es mirarse a uno pecador. En San Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, Jesús compara la enunciación
del sexto mandamiento, no matarás. Pero luego él hace su interpretación, su aplicación. Él es el dador de la ley. Y lo que va a decir, mis hermanos, nos tiene que hacer reflexionar. Miremoslo. Mateo 5:21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y aunque crea que no lo mató, su enojo es igual de grave a la vista de Dios. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Ya sacó el cuchillo de su lengua filosa. Y cualquiera que le diga estúpido queda expuesto al infierno. Y hermanos, a veces no nos enojamos, aún en el seno familiar, entre cónyuges, padres con hijos, hijos con padres, entre hermanos, quizás en la iglesia. Pero miren todavía más grave lo que viene a continuación. Y es que nosotros, luego de la reyerta que hayamos tenido, dice el texto, que vamos a la iglesia. El versículo siguiente, 23, leemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ya sea dar la lección del estudio bíblico del sábado, o dar el sermón si tú eres el pastor, o si eres el diácono que vas a dar tu arreglo, la diaconisa, los maestros, maestras de los niños, de la escuela sabática, el que trae la música, no importa la ofrenda, aun si traes el dinero. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no sigas, suspende tu servicio, vete y arregla el problema que tienes con tu hermano, un problema no resuelto, como leemos a continuación. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y ya dame la ofrenda, yo te la voy a aceptar. Pero si no lo haces, a continuación el versículo 25 dice, aprovecha el tiempo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que ambos están de camino. No sea, si se te pasó esa oportunidad, que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Yo te prometo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. Ahí te vas a condenar. Eso significa, mis hermanos, una palabra muy grave de parte de Dios. Yo no te perdono. Te di la oportunidad. Tú no la aprovechaste. ¿Nos damos cuenta? ¿Y cuántas veces vamos a la iglesia y todavía el corazón no está resuelto? Por eso necesitamos la visión de Isaías. O miren este otro ejemplo. Vamos a mirarlo en Isaías capítulo 66. El judío antiguamente se admiraba de cómo los paganos adoraban a sus dioses, a sus ídolos, matando animales inmundos. Un perro, incluso cerdos también, ofrecían en sacrificio. El pueblo adventista, cristiano, puede hacer lo mismo. Miremoslo cómo lo expresa. En el capítulo 66, versículo 3 de Isaías, leemos por qué Dios hace semejante comparación. El que sacrifica buey, como ordena la ley de Moisés, es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como requiere la ley de Moisés, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como lo pide la ley de Moisés, es como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso, como está ordenado en la ley de Moisés, como si bendijese a un ídolo. Pero no entiendo, si la ley de Moisés me ordena que haga tal cosa y yo lo hago y Dios me está comparando con que estoy haciendo algo similar a un cerdo, sacrificar un cerdo, etcétera, pero luego aclara por qué. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso Dios actúa de esa manera. ¿Lo captamos, mis hermanos, mis amigos? Qué importante esta visión de Isaías. Hoy la necesitamos. De eso trata el día domingo. Pero avancemos más todavía. Los dos querubines que tenemos para el día lunes no solamente estuvieron presentes allá en el Edén cuando Dios ordenó que se pongan frente al árbol de la vida para impedir el acceso, sino también aparecen dos querubines frente al trono de Jehová, esto es simbolizado en el arca, dos querubines hechos a martillo, con la misma base del propiciatorio, y allí en forma reverente mirando hacia el interior, ¿sí? Para formar un hueco que se conoce como Shejinah, desde donde Dios hablaba a los hombres.
Estos textos, hermanos, de los dos querubines aparecen allí para ser mirados, estudiados en, en este día, pero también la alusión del querubín. Esto lo vamos a mirar todavía más. Fijémonos aquí, yo les quiero invitar a que me acompañen a leer juntos el texto que tenemos acá, que dice, en la puerta del paraíso, me gustaría leerlo todo, es una cita de Elena White, bonito por cierto, así que leía lo subrayado, pero vale la pena desde arriba, donde dice, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios, como quien dice, a la puerta, al costado. No podían entrar. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. ¡Qué precioso! Ahora, invito a que leamos algunos textos para mirar esta apreciación que nos trae Elena White. Y es Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Es un ejemplo de texto que vamos a mirar, que aquel paraíso perdido, Dios lo entrega restaurado, pero mucho más enriquecido, como iremos viendo algunos textos. Pero este que miramos acá. Apocalipsis 2, 7 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en el capítulo 22, 2, se ven más detalles de ese árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tal vez alguien podría preguntar si es sanidad que están enfermos. Amigos, para que nosotros seamos eternos, ya imaginando que estamos del otro lado, para la eternidad, del otro lado de este mundo, solamente seremos eternos cuando mensualmente vayamos al árbol de la vida y se nos entregue un fruto. Y las hojas que están allí son para que permanentemente estemos saludables. Son para la salud de las naciones. Y este texto ya aparecía con un elemento adicional en Isaías capítulo 66. Te invito a que leamos dos versículos, 22-23, que muestra que no solamente mes a mes iremos a recoger el fruto de la eternidad, el árbol de la vida, sino también sábado a sábado. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice así. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ¿notamos eso? En algunas Biblias se traduce de luna nueva a luna nueva, que es la forma de computar el mes de parte de los judíos. Ellos inician el mes con la luna nueva. Entonces, de mes en mes, insisto, si alguna traducción dice de novilunio a novilunio, o sea, nueva luna, es lo mismo. Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Este es un pensamiento solemne, queridos amigos, y es saber que Dios hará que todos los que se han salvado mensualmente vengan para que tengan acceso a la eternidad. Si alguien decide no ir, es imposible, no puede continuar. Necesitamos ese elemento mes a mes, así dice el texto, pero también semana a semana para adorar, para estar en comunión, para que nuestro Dios nos enseñe las lecciones de textos bíblicos o de historias de Jesús, que estudiaremos por la eternidad. Todos. Y allí será nuestro Dios, el Maestro nuestro.
Aún más, leemos todavía más aquí, en Génesis 3:24 dice, es también interesante en otro sentido. Recuerdan que los ángeles fueron apostados, dos ángeles, para impedir el acceso al árbol de la vida. Bien, la palabra hebrea traducida allí como puso en español, del verbo shahan, es de la misma raíz que designa al tabernáculo, mishkan, o santuario. Y entonces vamos a mirar los ejemplos que ahí se nos da de Éxodo 25:9 y número 3:26. La palabra tabernáculo es mishkan, que significa asentar, poner, morar, y estos ángeles fueron asentados, puestos para guardar el acceso al árbol de la vida, pero a la vez, al mirar el tabernáculo, vamos a ver las tribus que lo rodean, esto aparece en el día siguiente, las tribus que van a rodear, y su paralelo con la nueva ciudad, Jerusalén, la que baja del cielo, la que también, lo mismo que la tienda, tabernáculo, rodeada de los campamentos de las tribus, 12, así también la nueva ciudad tiene 12 puertas. Vamos a ver el paralelo, pero antes leamos los textos para entender esto de asentamiento o morada, mishkan, tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo o mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y versículo, tenemos Números 3:26. También para leer, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo o mishkan o asentamiento. Recuerden, se traduce como carpa, tienda, tabernáculo, todo es correcto, pero agregamos el elemento de asentar, que es el significado de poner allí, de asentar, y los ángeles fueron asentados, y Dios mismo se va a asentar, a poner su morada, asimismo sus cuerdas para todo servicio, etc. Bien, vamos a ver a continuación versículos que acá son interesantes que la lección trae, acerca de los querubines, así como fueron asentados, dos para cuidar el acceso al árbol de la vida. También los querubines son revelados en la Biblia como los que llevan a Dios en andas. Increíble, Dios mora entre querubines, nos va a decir el texto, pero son ellos los que están llevando. Dios los pone para ese servicio. Recuerden, son servidores y están en el más altísimo nivel, llevando nada menos que el trono de Jehová. Increíble. Bien, miren cómo aparecen estos textos en Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, Isaías 37:16 también, para repasar. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Yarim, que está en Judea, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. En los mismos términos también Isaías 37:16 nos dirá algo similar. Jehová que mora entre los querubines. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste los cielos y la tierra. Aún el Salmo 81 también nos lo trae la lección, podemos mirarlo. La función de los querubines. Bueno, vamos a ver acá, en varias partes va a decir lo mismo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines. Saben, así también es interesante notar que en el cielo, los 24 ancianos, recordamos, Dios que mora entre los 24 ancianos. ¿Quiénes son? La lección lo menciona, pero tenemos idea. De hecho, fíjense, voy a invitar a que leamos aquí un poquito lo que tenemos en la lección, que dice, en tal sentido, los 24 ancianos que están ante el trono de Dios, en Apocalipsis 4 y 5, lo alaban. Pero, ¿quiénes son esos ancianos? Quiero traer con ustedes, mis hermanos, un par de citas de Elena White que nos van a refrescar para hacernos ver que esos ancianos no son seres humanos que han sido rescatados como induce la traducción
de nuestra Reina Valera 60 de Apocalipsis 5:9. De hecho, esa traducción, mis hermanos, es limitada. Mejores manuscritos en griego omiten el nos. Cuando allí dice, vamos a leer quizás el texto, yo voy a invitar a que pongamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, tanto en la versión de la Reina Valera 60, que es la común, la que solemos usar, como también la Biblia de las Américas u otra traducción que se ajusta más al griego original, y es que se omite el nos. Por lo tanto, ¿quiénes son los que cantan? Digno eres de tomar el libro porque has redimido de toda nación, tribu, pueblo y lengua, es lo que menciona el texto. Pero, ¿quiénes son los que cantan? Y muchas veces hemos creído que son humanos. No, son ángeles. Y entre ellos aparecerán los 24 ancianos también, sentados en tronos, y que no son humanos, son ángeles también. Ahora leemos la cita. Pero primeramente, vayamos al texto de Apocalipsis 5:9, noten esta la Reina Valera 60. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Siguiente versículo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Noten esa traducción donde pone como que los seres humanos son ellos los autores del canto, los que están cantando en ese momento. Pero cuando comparamos con otras traducciones, mejores traducciones, yo invito a esto, hermanos, a que tengamos más de una Biblia en nuestra casa, además de nuestra querida Reina Valera 60. La Biblia de las Américas puede ser una buena, y hay otras buenas también, incluso católicas también, para comparar la traducción. Vamos a mirar a continuación, en otra traducción, el mismo versículo. Aún en inglés también se puede utilizar, aquellos que pueden leer inglés, y verificar cuál sería la mejor traducción. Y así entender este concepto de quiénes son los que cantan y quiénes son los ancianos que están allí, quiénes son los que están morando en el cielo en ese momento. Y también, ¿cuándo ocurrió este evento de Apocalipsis 4 y 5? Tema que se estudió en la semana pasada, pero hoy vamos a dar un pequeño pincelazo. Pero leamos primeramente otras traducciones para que podamos verificar una lectura diferente de Apocalipsis 5, 9 y 10, diferente de la Reina Valera. Miremos acá. Esta versión es de la Biblia de Jerusalén. Y cantaban ya vamos a mirar de qué versión es. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? Ahí entonces vemos que está diciendo de otra manera, no la forma en cómo entendemos a través de nuestra Reina Valera 60. Y ahora vamos a saber de qué traducción es esta que hemos leído. Creo que es la Biblia de las Américas. Bien, vamos entonces a mirar ahora a continuación la cita que quiero traer aquí de Elena White. Vamos a leerla todos juntos sobre los 24 ancianos. Ahí lo tenemos. Son dos citas, la carta 55 del año 1898 y Signs of the Times del 22 de diciembre 1887. Dice así, comentando Apocalipsis 5:5. Juan estaba angustiado ante la incapacidad manifiesta de todo ser humano o inteligencia celestial de leer las palabras o aún mirar el libro. Recordemos que Juan estaba muy entristecido. Su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él, le dijo en tono tranquilizador, no llores. Pero nuestro texto dice que uno de los ancianos, oh hermanos, uno de los 24 ancianos, uno de ellos es el que se acerca, le dice, como anciano, le dice, no llores, ya hay alguien que va a abrir el libro. Uno de los ancianos, venía hablando de los 24 ancianos, y aquí se le llama un ángel fuerte. No llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Así que
Uno de los ancianos que le habla a Juan, siendo miembro de los 24 ancianos, es llamado acá ángel fuerte. Lo mismo con la siguiente cita, comentando Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Juan contempla una compañía innumerable, preciosa, refinada y pura, que rodea el trono de la majestad celestial. El ángel, el texto vuelve a decir que un anciano le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Elena Juan nos dice que es un ángel. Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Entonces el ángel declara, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bien, con esto, mis queridos hermanos, queremos solamente confirmar que quienes están morando en el cielo son seres angélicos y además comentar que Apocalipsis capítulo 4 y 5, si tenemos que ubicar el tiempo, la escena, va en paralelo con Daniel capítulo 7, versículo 10 en adelante, que trata de la apertura del juicio en el cielo. Esto es el cierre de los 2310 años profetizado en Daniel capítulo 8, 14. Así que Daniel 7, versículo 10 en adelante, cuando se ve al anciano de muchos días, su cabello blanco, y tronos que se abren, y se abren los libros también, recordamos esa escena. Y luego el Hijo del Hombre, que es acercado al anciano de días, y se le entrega el reino. Precioso texto. Bien, eso de Daniel 7 lo vemos reproducido en Apocalipsis capítulo 5, con la miríada, millones de ángeles alrededor del trono. Y especialmente en Apocalipsis, celebrando la llegada de ese Hijo del Hombre. Quizás, amigos, podemos leer el texto. Creo que sería bueno el de Daniel capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer unos poquitos textos. 7, 10, 11. Para imaginarnos la escena y ver quiénes son los que están allí. Dijimos, el trono y los ángeles. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El versículo anterior nos habla de tronos también. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Cuáles tronos? Los tronos de los 24 ancianos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y en el versículo 13, la aparición, como dijera Apocalipsis 5, del Cordero. Aquí la aparición del Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, es decir, rodeado de ángeles, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y se le entregó el reino, el dominio, tema que vamos a mirar también un poco después. Leemos el siguiente versículo en esta lección. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Bien, vamos a avanzar todavía con la lección. Como carbones encendidos tenemos ya para el día martes a los seres vivientes, y aquí sí entramos a un tema que puede ser discutido, mis hermanos, y es quiénes son estos seres vivientes extraños, raros, los que están mencionados en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, que tienen caras, 4 caras, caminan siempre hacia adelante, en fin, la descripción que allí se da, bien compleja, pero aquí voy a invitar a que leamos lo que está subrayado en rojo, así solamente un pequeño resumen. Los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos, labrados a martillo, hechos de oro, bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo, ahí están los textos para que podamos mirar, o querubines que transportan a Dios en el aire, como cuenta el Salmo 18:10, cuando dice que Dios cabalga sobre querubines, como que ellos llevan el trono de Dios. Muy bonito texto. O 2 querubines de oro macizo, con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro, describiendo el arca del pacto de la ley de Dios hecha por Moisés. Bien, con estos textos tenemos un breve panorama de ángeles descritos de una y de otra manera, pero todos son ángeles importantes en su labor, querubines.
también llamados serafines. Tal vez la distinción no sea tan precisa para decir, estos son querubines y estos son serafines, pero son ángeles muy exaltados. Ahora, lo interesante es la descripción extraña que se va a dar en Ezequiel, tanto el capítulo 1 como el capítulo 10. Por ejemplo, voy a invitar a que ustedes me acompañen. Dice, las misteriosas criaturas de 4 caras, lo que ustedes tienen subrayado allí, no son nombradas específicamente en la descripción inicial de Ezequiel, pero más tarde, en otra escena de la sala del trono, esto es en el capítulo 10, la misma descripción del capítulo 1 ahora se le va a llamar querubines. Así que no se llaman querubines en el capítulo 1, pero en el capítulo 10 sí se llaman tales y se está hablando de la misma descripción. También encontramos en la escena los carbones encendidos de la visión de Isaías cerca de los serafines, y los rostros de estos son iguales a los de los seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 y 5. ¿Saben? La lección trae algo interesante que lo quiero poner aquí en forma de imagen, con una cita que también se trajo de un autor, de un comentador bíblico, dos comentadores, pero leemos el comentario que tenemos acá. Nos dice que los querubines aparecen allí y están íntimamente ligados al trono de Dios, seres de 4 caras. Voy a invitar a que miremos a continuación en esta imagen, si la podemos mirar. El autor va a hacer la comparación entre Números capítulo 2 y también Apocalipsis capítulo 21. Ustedes saben, Números capítulo 2 describe el campamento de los israelitas con su centro. Acá lo vamos a describir. Tenemos el tabernáculo acá en el centro y la tribu de Leví que está inmediatamente alrededor del tabernáculo, ¿sí? Por sus familias, los meratitas, los gersonitas, los coatitas, y en este caso acá la habitación de los sumos sacerdotes, Aarón y sus hijos, junto con Moisés también. Y luego los campamentos son extendidos allí, ustedes ven, más distantes, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste. Y se da el nombre del norte por la principal tribu que lo va a representar en este caso. Para el este aparecerá Judá, ¿sí? Junto con 2 tribus que le acompañarán, Isaacar y Zabulón. Para el sur, la principal tribu que se nombra es la de Rubén, y le acompañarán Simeón y Gad. Para el oeste, la principal tribu que se nombra es Efraín, y le acompañan la tribu de Manasés y Benjamín. Y luego para el norte, la primera tribu que se nombra es la de Dan, y se agrega la de Aser y Neftalí, y con esto ya tenemos la distribución de los campamentos, ¿sí? Pero aquí que en Apocalipsis 21 tenemos una similar descripción y un mensaje para nosotros. Para ello, primero, recordemos la imagen que se nos va a dar en el capítulo 21. Voy a invitar a que leamos el texto allí desde el versículo 9, cuando al apóstol Juan en Apocalipsis se le dice que él preste atención que va a ver bajar a la novia del Cordero, la esposa de Cristo, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen que nos puede evocar ese momento. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada o la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y esta parte, amigos, que quiero subrayar, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Y todo esto se le llama la santa ciudad, la esposa de Cristo. Ahora, en esta imagen que miramos a continuación,
podemos ver la comparación entre Números capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21. Del lado izquierdo, las tribus allí en campamento alrededor del Mishkan, recuerda, ¿no? Del tabernáculo. Entonces, esto que está en el centro es la tienda de reunión, y entonces las respectivas tribus que ya hemos mencionado, la de Dan, Asher, Neftalí, luego aquí tenemos la de Judá, Isaacar y Zabulón, la de aquí Rubén, Simeón y Gad, la de aquí Efraín, Manasés y Benjamín. Están distribuidas, norte, sur, este, oeste. Así también la Nueva Jerusalén. Y aquí entonces tenemos las puertas, la primera, segunda, tercera, hacia el lado del oeste, hacia el sur también, las siguientes tres puertas, y las siguientes tres puertas, y las siguientes tres puertas, ¿sí? Y la Nueva Jerusalén que está allí, que se va a convertir, Dios será el templo, dice el texto bíblico, Él es el templo de la Nueva Jerusalén. Ahora bien, mis queridos hermanos, con esto quiero comentar lo siguiente, y traigo una cita de Elena White. Quiero invitarles a pensar. Apocalipsis 21 describe el descenso de la santa ciudad, la novia de Cristo, la desposada o la esposa de Cristo. Para los efectos prácticos es lo mismo, la esposa de Cristo, que baja con los nombres de todos los que se salvan. Pero aquí que en la tierra se dice, prepárense para las bodas del Cordero. Y le habla al pueblo de Dios, y allí recordamos a las 10 vírgenes, vírgenes que se tienen que preparar para el encuentro de Jesús en casamiento con la esposa. Suena un poco extraño. Es la esposa, pero no es el pueblo de Dios la esposa. El texto bíblico dice que la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo, que baja con puertas, 12 puertas hemos leído, 3, 3, 3, con todos los nombres de los santos. Bienaventurado el que es llamado a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, usted y yo estamos siendo llamados como las 10 vírgenes. Prepárense, alístense, ya llega el casamiento del novio con la esposa y somos llamados. Y habrá vírgenes tontas que no se prepararon y las prudentes que se prepararon. Quiero traer una cita a continuación, mis hermanos, para que entendamos la diferencia entre la esposa de Cristo y las vírgenes, las que están acá en la tierra. ¿Hay diferencia? Casi no, si entendemos que la esposa contiene los nombres de los que se salvan, y aquí en la tierra está el individuo, el dueño de ese nombre, esperando apoderarse de esa ciudad, pero si su carácter está a la altura del nombre que figura allí. En otras palabras, su nombre está escrito allí en las murallas, en las puertas de la Nueva Jerusalén. Su nombre. Pero usted tiene que prepararse en la tierra para poder habitar en esa ciudad. Y allí entonces usted va a estar unido con su propio nombre. Interesante. Pero leamos la cita a continuación que aparece en el gran conflicto, en el capítulo 25, allí acerca de la parábola que leemos a continuación, de las 10 vírgenes. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Recuerdan Mateo capítulo 25. Las otras insensatas quedaron en la plena oscuridad. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Cuándo ocurrió esta boda? Una cosa es la boda, otra es la cena, la fiesta, el party de esa boda. Bien, esta boda se verifica desde que le entregan el reino, desde 1844 en adelante, y cuando finalmente Jesús deje de interceder en el cielo y ya el último santo sea sellado y cierre la gracia, allí Jesús toma el reino para que se cumpla el texto de Apocalipsis 11. Allí los reinos de este mundo pasan a ser de nuestro Dios. El reino de Jesús. Se verifica que Jesús tiene ya su reino, tiene su gente, tiene los nombres. Mis hermanos, la Nueva Jerusalén es un edificio, pero ¿será que
ese interés por lo interesante es el edificio. No, es la gente anotada en ese edificio. Ese es el reino de Dios. No el edificio, no las piedras, aunque sea oro. El reino de Dios lo constituye la gente que han sido aprobados en los libros del cielo, cuyos nombres aparecen registrados en la nueva ciudad. Pero aquí que en la tierra, el santo, las vírgenes, son invitadas a entrar y allí cada cual a descubrir su nombre. Sigamos leyendo la cita de Elena White para entender esta relación entre la esposa, la Nueva Jerusalén, y las vírgenes invitadas a una fiesta que es la cena. Las bodas ya se verifican en el cielo. El casamiento de Jesús con su pueblo, cuando ya esté la boda consumada, Él tiene el reino y se cierra la gracia. Y a partir de allí, mis hermanos, no podemos dejar de pensar qué importante es que nuestro nombre aparezca anotado en los libros del cielo. Pero continuemos leyendo la cita del Espíritu de Profecía. La ciudad santa, leo la línea anterior, la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén bajando del cielo, de Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de bodas. Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Eso es las bodas. Pero ¿cuándo recibe plenamente su reino? Su gente. Cuando se cierra la intercesión de Cristo en el cielo y deja de ser sacerdote para convertirse en rey. Y todas las naciones tendrán que darle el reino al Señor. Sigue más. Recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino, y recibirá la nueva Jerusalén, la capital del reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino para participar de la cena de las bodas del Cordero. Amigos, ¿cuál es el mensaje que tenemos de esta porción que queríamos incluirlo también en esta exposición? Nos queda todavía el día miércoles y jueves. Ya el miércoles lo vimos con respecto a las, ustedes pueden ver la imagen allí, la distribución de los campamentos, ¿sí? Esto lo repasamos en imágenes, día miércoles, y el jueves que trata de la caída de Satanás. Pero ¿cuál es el mensaje? Mis hermanos, el mensaje, el Señor ya pronto culmina su boda, su casamiento con su esposa, la Nueva Jerusalén, el reino. Y esto va a ocurrir cuando se cierre la gracia, no hay más a quien rescatar, se sellaron todos los que debían ser salvos y comienza el ministerio de destrucción, el de las plagas. Hasta allí el Señor salva a uno, salva al otro y salva. Salte de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y mientras Jesús toma el reino suyo, su gente, sus archivos, de todos los que se van a salvar, allí entonces en la tierra los santos están esperando, las vírgenes, que vuelva de las bodas en la segunda venida y se lleve a las vírgenes a la cena, al party, a la alegría. Y somos los mismos, los santos que se han salvado con los nombres que están anotados en la esposa, en el templo, la nueva ciudad, Jerusalén. Mis hermanos, la exhortación que traemos acá es, hagamos nuestra parte, esforcémonos. Jesús viene pronto y tenemos que deponer nuestras actitudes carnales, humillarnos para que Jesús tome nuestro corazón y así lo haga a su voluntad. Llevemos su imagen, Él nos selle para la eternidad y como vírgenes sensatas podamos entrar a la cena de las bodas del Cordero
para ver allí a Jesús con su reino, que somos nosotros, con sus libros de gente que se ha salvado. Ahí estamos nosotros, para morar para siempre jamás. Que Dios les bendiga en la presentación de estos días de sábado de la lección de Escuela Sabática. Que Dios nos bendiga. Amén.